Hola, buenos días. ¿Qué tal han dormido? ¿Bien? ¿Desayuno? Está bien. Bueno, vamos a empezar la jornada de hoy. Tenemos un día bastante intenso, pero no puede empezar de mejor manera. Vamos a tener dos mesas en las cuales vamos a conversar sobre nuestro país. Yo los voy a dejar con Mariel, que es la que va a conducir el día de hoy, y esperemos que tengamos un día mucho mejor que el de ayer, que estuvo muy bueno. Mariel. Buenos días a todos, Cadavistas 2014. Vamos a arrancar el día con una extraordinaria sesión. Su nombre es ¿Cuánto conocemos nuestro país? Hashtag ¿Cómo estamos? Recordamos que hay varios hashtags durante el evento. Los oficiales son KDUNI, el del evento, ¿Cómo lo hacemos?, que es el oficial para poder comentar todas las sesiones, y el de esta en particular es ¿Cómo estamos? Esta sesión es conducida por Marcela Benavides. Marcela es consultora en temas de responsabilidad social empresarial, competitividad y proyectos de inversión en la consultora La Fortaleza. Ha sido ejecutiva principal del programa de apoyo a la competitividad del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina para el Perú y Argentina, y fue gerente general de Santander SAP, Sociedad Agente de Bolsa del Banco Santander, además de una maestría en Economía, concentración de Macroeconomía y Economía del Medio Ambiente por la Universidad de Maryland, College Park. Los dejo con Marcela Benavides. Buenos días a todos. Un gusto, un privilegio estar aquí con todos estos brillantes estudiantes de todo el Perú. Empezamos esta sesión. Esta sesión nos quiere plantear un objetivo. ¿Cuánto conocemos nuestro país? ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cómo nos relacionamos con él? En especial ustedes, jóvenes estudiantes a punto de salir al mercado laboral. ¿Y qué podemos aportar como ciudadanos activos en esto? Para esto tenemos aquí a 3 destacados peruanos que nos están acompañando y nos van a proveer un poco de las distintas visiones sobre estos temas, para ver de qué manera ha cambiado nuestro país en las últimas 2 décadas y qué es este nuevo Perú, cómo lo entendemos y cómo nos relacionamos con él. Tenemos primero la exposición de Alfredo Torres. Alfredo Torres es presidente de Ipsos Perú, antes Ipsos Apoyo, empresa de estudios de opinión y estudios de mercado. Alfredo es graduado de la Universidad del Pacífico y tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Empezamos con la presentación de Alfredo y luego ya presento a los demás. Nos va a dar una visión un poco de la demografía y cómo está estructurado este nuevo país socialmente y por temas económicos. Gracias. Buenos días a todos. Voy a darles 20 cuadros o 20 datos en 10 minutos, así que entiendo que todos ustedes son muy inteligentes y confío en que puedan retener la mayoría de ellos. Creo que nos puede servir de marco para la conversación que vamos a tener después. Lo primero es ubicarnos en el mapa del Perú. Todos sabemos cómo es de diverso nuestro país. El dato aquí es sencillo: 1 de cada 3 peruanos reside en Lima y el resto está disperso pues, en un vasto territorio. Otro dato importante es que casi 3 de cada 4 peruanos viven en zonas urbanas y esta población está en su mayor parte en la costa. En el ámbito rural, en cambio, la mayor parte vive en la sierra. Dentro de esto también es importante tener en cuenta que Lima pues, es una megalópolis donde viven casi 10 millones de personas y en donde se pueden distinguir a su vez varias zonas que hoy día ya se utilizan coloquialmente como Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, etc. En términos de
edades, somos un pueblo todavía joven, pero ya el grueso de la población está pues en las edades intermedias, ¿no? 2 de cada 3 en lo que podríamos decir edades productivas, ¿no? Entre 15 y 69 años. Aquí un primer dato comparativo, ¿no? La pirámide poblacional se está adelgazando, es decir, hace 20, 30 años era mucho más achatada, había mucho más niños, y ahora, en cambio, si ustedes comparan cómo ha ido evolucionando la población a lo largo del tiempo, van a ver cómo lo que está ocurriendo es que la base se reduce y el centro se expande. Y esto eventualmente nos va a llevar a que esta antigua pirámide se convierta en algo así como una botella, es decir, donde el número de niños que nacen es más o menos constante en términos de edades, hasta que ya llegamos a edades muy avanzadas, donde al final sí, obviamente, se va acortando el número de personas que tienen pues, más edad, ¿no? Esto a lo que nos lleva es a lo que se conoce como un bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico? Es cuando la mayor parte de la población está en edad de trabajar. Esto es muy bueno para el desarrollo, es una ventana de oportunidad muy grande. Cuando el Perú era una población con muchísimos niños, los adultos tenían que mantener pues, a todos estos niños y eso generaba un gran esfuerzo para la sociedad. Inversamente, cuando las sociedades son muy ancianas, el esfuerzo de los adultos es mantener a la gente mayor, a los adultos mayores, y entonces tampoco es tan productivo. Lo que va a ocurrir en el Perú ahora, está ocurriendo ya y va a seguir ocurriendo durante un par de décadas más, es esta etapa que se conoce como el bono demográfico, donde la mayor parte está en edad de trabajar. Y esto tiene que ver, o es consecuencia, digamos, de la caída en la fecundidad. Hace, digamos, 50 años, la fecundidad era de 7 hijos por mujer. Es verdad que no todos los niños sobrevivían, porque a su vez tampoco la salud era tan avanzada, pero eso ha tenido una caída radical y hoy día el estándar es un promedio de 2 hijos por mujer. Ese cambio es uno de los cambios más dramáticos que ha habido en el Perú en el último medio siglo. Y otro cambio importantísimo, que es quizá más conocido, es que el Perú era pues una población rural hasta mediados del siglo pasado y hoy día es claramente una población urbana. No tanto porque la natalidad haya sido más urbana que rural, sino por la migración, ¿no? Lo que ha ocurrido durante los últimos 50 años es que ha habido, y 70 también, ha habido una gran migración del campo a la ciudad. Y por eso la población en el campo se mantuvo más o menos constante, ¿no? Alrededor de los 7 millones de personas, y el resto pues, fue engrosando en las ciudades. La esperanza de vida también es algo que ha cambiado radicalmente. A mediados del siglo pasado era de menos de 50 años. La gente tenía una esperanza de vida de 45 años. Hoy día la esperanza de vida ya bordea los 80 años. Es un cambio muy importante, ¿no? Todavía no llegamos a los 80, pero esa es la tendencia. Otro cambio muy significativo es el tema del alfabetismo. Y esta data es interesante porque se va hasta principios del siglo pasado, ¿no? Es una de las estadísticas más completas que tenemos. En el año 1900, solamente el 24% de la población era alfabeta. Cuando llegamos a los años 1950, la mitad de la población era alfabeta y ya cerramos el 2000 con el 90%. Y hoy día ya es casi universal el grado de alfabetismo, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de un alfabetismo bastante básico, ¿no? La educación superior ha tenido un boom impresionante, del cual ustedes hoy día forman parte. También era muy escasa la gente que tenía formación universitaria a la primera mitad del siglo pasado. Incluso, digamos, en los años 70, todavía ni el 5% de la población tenía educación superior. Hoy día ya es aproximadamente 1/3 de los peruanos que están realizando o han concluido estudios superiores. Otro gran cambio es el ingreso de la mujer a la fuerza laboral. De nuevo, si uno mira hacia atrás, y no muy lejos, en el año 72, el 80% de la gente que trabajaba eran hombres. La mayor parte de las mujeres estaban en su casa. Hoy día eso ha cambiado aceleradamente y es ya prácticamente mitad-mitad, digamos,
la tendencia, ¿no? O sea, todavía hay un poco más de hombres, pero evidentemente en la gente de su generación es mitad-mitad la distribución por géneros de la PEA. Este es un cuadro donde ya estamos entrando un poquito más a economía y que es muy interesante porque muestra cómo le ha ido al Perú en comparación con el mundo y con América Latina. Y uno observa claramente cuando ve esta estadística que el Perú perdió 2 décadas en los años intermedios, ¿no? En la década del 70 y sobre todo la década del 80, el Perú es la vara roja. Hemos estado por debajo del promedio mundial y por debajo de América Latina. Es decir, acá se hicieron las cosas mal en materia de política económica, se destruyó valor. Y por el contrario, en las últimas 2 décadas, nuevamente miren la vara roja, el Perú está por encima de América Latina y por encima del mundo. O sea, las tasas de crecimiento promedio han sido muy elevadas. Y lo mismo ha ocurrido durante los primeros años de esta década, hasta esta desaceleración que tenemos en este momento, pero los primeros años han sido de todas maneras por encima del promedio mundial y por encima del promedio de América Latina. Sobre esto supongo vamos a conversar un poco más en la mesa después. La consecuencia de este crecimiento de las últimas 2 décadas ha sido la reducción de la pobreza. Ustedes pueden apreciar claramente cómo ha caído, especialmente en la última década, la pobreza tanto en el área urbana como en el área rural, de números que eran muy elevados. Nada más el 2004, el promedio, digamos el total, para no hablar de urbano y rural, el 58.7% de la población estaba bajo la línea de pobreza y hoy día es el 23.9%, o sea, ha caído aceleradamente. Entonces, las grandes reformas económicas que empezaron a hacer en la década del 90 lograron, digamos, a partir ya del año 2000, 2002, una mejora en este indicador tan importante que es el de la pobreza. El crecimiento ha generado mucho empleo. Hablando específicamente de las empresas medianas y las empresas grandes, que son las más formales, vemos cómo en los últimos 7 años se ha creado más de 500.000 de empleos en Lima y casi 1 millón de empleos a nivel nacional. Y estos empleos son los empleos más sanos, porque son empleos formales donde se respeta pues la legislación laboral, con mejores sueldos y salarios, con proyección de desarrollo al interior de las empresas. Sin embargo, y aquí sí tenemos un problema, es que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Si ustedes ven cómo se compone la PEA del Perú, en el Perú trabajan 15 millones de personas, solamente 3 millones, un poquito más, trabajan en estas empresas grandes y medianas que acabamos de mencionar. Es decir, solamente el 20% de los peruanos tenemos la oportunidad de trabajar en estas empresas. Entonces, hay mucho camino por recorrer, hay mucho por hacer en materia de reducir la informalidad para que estos empleos adecuados sigan pues aumentando. Otra manera de verlo es cuando ya incluimos dentro del sector, digamos, formal al sector público e incluso a los independientes, profesionales, técnicos, que también los hay, que han optado por desarrollar su actividad profesional de esa manera. Si incluimos a todos ellos, llegamos a que aproximadamente 1/3 de los peruanos está, digamos, adecuadamente empleado y 2/3 tienen empleos que podríamos llamar precarios. Precarios en las microempresas o precarios como trabajadores independientes que, digamos, que son independientes en realidad por falta de oportunidades y no por necesariamente una vocación, ¿no? Entonces, ahí tenemos un grave problema que afecta temas como el sistema de pensiones para el futuro, la propia estabilidad económica de las familias, etc. Esto nos lleva a que el Perú todavía es una pirámide a nivel socioeconómico. La pirámide se ha ido adelgazando, era mucho más chata antes, ahora poco a poco va reduciéndose, y ya en lo que es Lima estamos en lo que es la figura de un rombo, o sea, las clases medias, el nivel C, que es la clase media, digamos, más emergente, es mayoritaria en el caso de Lima, si ustedes ven la primera columna. En otras ciudades
tiene una forma un poco más de pera, es decir, donde el nivel D es un poco más grande, y el ámbito rural todavía, a pesar que ha mejorado mucho o está mejorando, el grueso de la población está en el nivel más bajo, en el nivel E, ¿no? Eso nos hace que al final el constructo total del país sigue siendo una pirámide, pero como les digo, la tendencia es a que esta pirámide, como en el caso de la población por edades, se va convirtiendo poco a poco en una botella. La calidad de vida ha ido mejorando a lo largo de los años y hoy día llegan a tener beneficios, digamos, en calidad de vida, no solamente los sectores altos y medios, sino también algunos sectores populares. Es el caso de la red de agua, que es muy importante para la calidad de vida y que, como ustedes ven, en el año 72 solo el 25% tenía agua red pública en su hogar y hoy día ya es las 3/4 partes de los peruanos, ¿no? Todavía nos falta una 1/4 parte en este camino. La tenencia de artefactos, por supuesto, ha habido un boom. En el año 72 ni siquiera el 10% de la población tenía un televisor o tenía una refrigeradora. Hoy día ya los números son pues mayoritarios para radio y televisión, la mitad tiene refrigeradora, la computadora viene creciendo aceleradamente. En resumen, quiero volver a este gráfico. El Perú, que venía creciendo en los años 50 y 60, en épocas en las cuales había un esquema pro mercado, tuvo a los años 70 una dictadura populista que hizo que la economía se estanque y termine la década en crisis económica. Luego, en los años 80, si bien volvimos a la democracia, todavía las creencias populistas estaban muy extendidas y terminó la década en una hiperinflación que empobreció al país, ¿no? Además, por supuesto, del daño que hizo el terrorismo. En los años 90 entramos en un esquema ya más pro mercado que hizo una serie de reformas. También tuvo algunos problemas, pero en todo caso empezó a enrumbar el Perú hacia el desarrollo y ya a partir del año 2001-2002 hemos entrado en un proceso acelerado de crecimiento que en la medida digamos, en que las cosas se hagan relativamente bien, deberíamos poder crecer al 6% o más. Si no se hacen bien, creceremos al 4%, pero aparentemente las cosas están enrumbadas a que el Perú siga avanzando. La única diferencia es a qué ritmo lo vamos a hacer. De todas maneras, hay otros problemas. El problema no es solamente economía, y este gráfico muestra claramente cómo los problemas han cambiado. Hace 20 años los problemas eran la inflación, el terrorismo. Luego los problemas fueron el desempleo, la pobreza, una vez que se solucionaron estos graves problemas originales. Y hoy día lo que le preocupa más a la gente, y con toda razón, es la delincuencia y la corrupción. Esas son las tareas pendientes y sobre eso es, digamos, que hay mucho todavía por hacer. El problema de la inseguridad y de la delincuencia no es una percepción, como alguna vez dijo un ministro del Interior, sino que es una realidad. Esta es una estadística comparada donde se ve la cantidad de personas que han sido víctimas de un delito en los últimos 12 meses y el Perú ocupa el primer lugar en América Latina. Y para terminar, porque creo que ya estoy sobre el tiempo, evidentemente hay muchos problemas adicionales a la delincuencia, algunos de los cuales, como el caso del transporte, se van a ir agravando con el desarrollo. ¿Cómo se sale de esto? Pues requiere, el país requiere instituciones que funcionen, requiere que se respeten las leyes, se requiere una cultura cívica que hay que construir. Parte de nuestro sistema de la informalidad económica también nos lleva a actuar de manera esquiva frente a la ley, y eso daña al desarrollo, ¿no? El desarrollo solamente va a ser posible en la medida en que consolidemos instituciones, en que mejore la educación y la cultura cívica de los peruanos. Eso también va a ser materia de una conversación posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por esta presentación. Nos ha dado una radiografía de cómo está el país, cómo está la demografía. Y ahora vamos a pasar a la presentación de Gonzalo Tamayo. Gonzalo es socio director de Macrocónsul, especialista económico-financiero en los sectores de infraestructura, con énfasis en análisis regulatorio y de mercado.
Ha participado en directorios de Ociptel y Electroperú. Es economista graduado de la Universidad Católica y tiene estudios doctorales de la Universidad de California en Los Ángeles. Gonzalo nos va a dar un enfoque más bien desde el punto de vista de competitividad, de economía y de la apertura del Perú en el mundo. Adelante, Gonzalo. Gracias, Marcela, y buenos días a todos. No voy a presentar cifras, un poco lo que habíamos acordado con Alfredo, pese a que los economistas tendemos normalmente a mirar los números y mirar indicadores, sino también a tratar de mirar un poco en retrospectiva cómo eran los principales aspectos de la economía peruana hace 20 años, cuando muchos de ustedes probablemente no habían nacido, pero tal vez yo veía o estaba, bueno, salí del colegio hace más de 20 años, pero uno podía ver en los textos de lo que en su momento se llamaba economía política, cuando yo estuve en el colegio, cuando ustedes estudiaron probablemente se llama personal social, cómo se entendía cuál era el entorno de la economía peruana y cómo se diagnosticaba un poco el Perú. Y los libros que yo leía probablemente no hayan sido muy distintos a los que ustedes han haber visto y decíamos, sí, el Perú es un país que tiene recursos naturales y es uno de los principales exportadores de ¿qué? Cobre, lo seguimos siendo y probablemente vamos a duplicar la capacidad de producción de cobre en los próximos 10 años, o tal vez en los próximos 5, y somos después de Chile uno de los principales exportadores. Plata, éramos y seguimos siendo un exportador importante de oro, somos el segundo después de México. Oro, estábamos entre los 3 primeros, hemos retrocedido un poco, pero seguimos siendo un país que tiene potencial de oro formal, pero también tenemos unos riesgos importantes porque somos un exportador de oro ilegal, con todas las consecuencias que eso tiene en términos ambientales. Y harina y aceite de pescado, tenemos condiciones naturales por las cuales tradicionalmente hemos sido un exportador importante en esta industria. Eso está en los textos que ustedes leyeron en Personal Social, en los textos que yo también leí. Pero lo que probablemente no nos hemos dado cuenta es que el país ha cambiado de manera dramática y ha cambiado mucho fuera de los principales centros mineros y ha cambiado mucho en la costa. Hoy el Perú es el principal exportador de espárragos en el mundo. Si miramos palta, probablemente somos el tercero. Y si Chile, como todo parece indicar, va a dejar de impulsar el crecimiento de la palta porque tienen problemas climáticos, sequía, elevación de mano de obra, vamos a pasar a ser los segundos después de México. Mangos, somos el número 5 en exportación de mangos. Y lo que está más hoy de moda, arándanos, en unos 5 años probablemente estemos entre los 3 primeros exportadores mundiales de espárragos. Y nada de eso está en los libros que ustedes o yo leímos. Y muchas de esas actividades se realizan fuera de Lima, generan mano de obra, descentralizan actividad económica y traen exportaciones y empleo. Yo recuerdo cuando tuve que tomar la decisión de qué cosa estudiar, qué carrera estudiar, y lo hacía simultáneamente y conversaba simultáneamente con mis compañeros, uno veía que digamos, las carreras que no habían sido muy, yo diría, bien elegidas en su momento, no tenían mucha posibilidad en el mercado, yo recuerdo mucho, eran arquitectura y agronomía. Muy poca gente de mi promoción estudió arquitectura y agronomía. Y aquellos que estudiaron eso en su momento, probablemente sus primeros años fueron bastante difíciles. ¿Por qué? Porque no había construcción. Entonces, al no haber construcción, la arquitectura perdía interés porque no, la construcción la pueden hacer los ingenieros, pero hacer una buena construcción o un buen diseño es más un tema de arquitectura, o temas de planeamiento urbano, o temas de ordenamiento territorial, son más de arquitectura. Y en el caso de agronomía, fundamentalmente el sector agrícola estaba en un proceso de estancamiento derivado de lo que se hizo en los años 70 y retroceso de productividad. Hoy, por el contrario, hay una necesidad importante, y ustedes deben conocer gente que está vinculada a desarrollos bastante modernos en agroindustria de exportación. Y repito, creo que va a seguir creciendo. ¿Hemos sido un destino turístico de importancia? Sí, lo vamos a seguir siendo y cada vez más. Hoy, si uno mira
qué está pasando ya no únicamente en el mercado turístico, pero en general en todo lo que es el transporte de personas en el Perú, y no me refiero únicamente a los turistas. Uno puede encontrar un reflejo del crecimiento que mencionó Alfredo. Para aquellos que sean buenos en matemáticas, si uno mira el crecimiento económico de los últimos 10 años en el Perú, ha estado en promedio a 6%. ¿Sí? Y si uno hace la matemática y dice, bueno, crezco 6 y luego 6 y luego 6 y hace 6 a la 12, o sea, 6 elevado a la 12, quiere decir que la economía peruana en estos 12 años, que hemos crecido en promedio a 6%, prácticamente nos hemos duplicado en generación de bienes y servicios. Pero si uno mira el transporte aéreo, probablemente la cantidad de personas que hoy viajan en el Perú por transporte aéreo se ha multiplicado por 3 en los últimos 10 años. Hoy al Cusco hay, más o menos, yo soy de Cusco, hoy al Cusco hay, grosso modo, 40 vuelos diarios. A Arequipa hay casi entre 25 y 30. Trujillo debe tener 15. Y ustedes vean cómo eso refleja un indicador del nivel de actividad y cómo está creciendo el país en Lima y fuera de Lima. Ya el aeropuerto de Lima tiene algunas indicaciones de que estamos en una situación de probablemente congestión, el número de vuelos que les estaba mencionando, pero estamos hoy en el Callao y Muelle Sur y Muelle Norte, los terminales principales están al frente. En algún momento que tengan libre, salgan, y no sé si las han visto, pero acaban de llegar unas grúas celestes que dicen APM Terminals. Esas grúas son grúas capaces de subir y bajar contenedores de barcos, de los barcos más grandes del mundo, los Post-Panamax. Y esos barcos van a comenzar a llegar al Perú y nuestra infraestructura nos está preparando para ellos. Y cuando uno mira en el puerto dice, es un puerto. En realidad tengo 2 operadores. Tengo lo que es Muelle Sur y tengo Muelle Norte. Cada uno de ellos está operado por la empresa número 1 en el mundo en contenedores, APM, y la empresa número 3, Dubai Ports. Entonces, nuestra economía ha logrado atraer inversión y, sobre todo, tecnología. Afortunadamente tenemos una disponibilidad importante de energía, no solamente teníamos potencial hidroeléctrico, eso estaba en los textos que yo leí, eso está en los textos que ustedes leyeron. Lo que no está es que hoy tenemos reservas muy importantes de gas natural para el desarrollo de nuestra energía, para el desarrollo de petroquímica, para exportar energía, para exportar electricidad. Y eso va a cambiar radicalmente las condiciones que tenemos en el país. Y si uno mira ya hechos que reflejan una mirada distinta al Perú, ve que en los rankings que hacen internacionalmente sobre dónde están los mejores restaurantes en el mundo, digamos, hay algunos restaurantes peruanos que comienzan a entrar cada vez de manera más agresiva y en muy buenas posiciones en estos rankings. Eso es un hecho que ustedes conocen. Pero, por ejemplo, si ustedes miran qué está pasando con el número de peruanos y el tipo de peruanos que están trabajando hoy en el exterior. Hoy en el Perú tenemos un conjunto de empresas que se han fortalecido, pero no solamente que se han fortalecido, sino que han comenzado a tener participación en otros mercados. Han comprado empresas en Argentina, han comprado empresas en Ecuador, en Centroamérica, en Brasil, en el propio Chile, y muchas de esas empresas peruanas están entrando a lo que se llama ahora empresas multilatinas, es decir, empresas de propiedad de latinos, en este caso peruanos, que comienzan a tener una presencia más importante dentro de la región y están llevando peruanos a operar esas empresas en los puestos principales de dirección. Si uno mira, por ejemplo, qué está pasando con la industria de turismo en el mundo, cruceros es una industria de alto crecimiento. Parte importante de la mano de obra que hoy está trabajando en los cruceros está teniendo una participación importante de peruanos, porque hemos tenido una base turística importante, hay gente que valora el servicio y encuentra opciones para generar e insertarse en mercados que hace 10 o 20 años eran prácticamente desconocidos para nosotros. Por lo tanto, ¿qué cosa hemos alcanzado? Lo que hemos alcanzado uno lo ve desde la propia publicidad del gobierno, desde los indicadores de la empresa, de los niveles de bienestar. Efectivamente hemos tenido un alto crecimiento económico, lo hemos visto en las cifras que ha mostrado Alfredo, y eso es afortunadamente bastante bueno. 6% de crecimiento en 12 años, repito,
ha permitido duplicar el tamaño de la economía. Sin embargo, si uno mira los indicadores entre qué pasa en la costa y qué pasa en la sierra, y compara, por ejemplo, corta el Perú en dos, y dice, tomo el PBI, que es la producción de la costa, y la divido entre la población que está en la costa, eso nos da un indicador en términos de PBI per cápita, que es un indicador que usamos los economistas, muy similar al que existe en Chile. Pero si tomamos el PBI de la sierra y de la selva y lo dividimos entre la población que está ahí, ¿qué tenemos? Tenemos niveles cercanos a los de Bolivia, ¿no? Y por lo tanto sí tenemos un problema importante de pobreza en sitios donde es difícil llegar, están lejos, es muy costoso y atender a esa población y elevar su nivel de vida va a seguir siendo un reto importante. Afortunadamente, creo que logrado entender que tenemos un objetivo general, que hemos aprendido que la inflación es una cosa dañina y por lo tanto nos interesa mantener una inflación bajo control. El crecimiento económico ha permitido que las cuentas del gobierno, es decir, lo que el gobierno recauda de la economía y lo que gasta, en general tiende a estar en equilibrio. Normalmente un desequilibrio fiscal tiene consecuencias sobre el resto de la economía. Probablemente haya mucho que trabajar todavía hoy sobre evasión tributaria. ¿Sí? Probablemente el sector moderno de la economía tiene una carga tributaria muy grande y como tenemos alta informalidad y ventas sin factura y evasión tributaria, hay la necesidad de trabajar de manera importante en nivelar el campo de juego ahí. Afortunadamente somos un país con bajo nivel de deuda. Cuando yo tenía la edad de ustedes, un poco mi padre nos decía, a mis hermanas y a mí, que éramos hijos de la crisis. ¿Sí? O sea, a los 80s, yo entré a la universidad en el 81, toda la década de los 70s y los 80 fue una década de crisis económica de manera bastante significativa. Tal vez ustedes lo que han visto hoy, más bien en los últimos 20 años, es una economía donde se ha visto la parte más positiva del crecimiento económico, de servicios, de expansión, de infraestructura, de entretenimiento, de comunicaciones. Pero eso ha costado mucho esfuerzo y creo que tal vez el reto de ustedes es que eso se mantenga en el tiempo. Hoy el Perú tiene un volumen de inversión pública y privada que es el más alto de América Latina. ¿Qué quiere decir? De cada 100 unidades de producción, como si dijéramos de cada 100 unidades de venta, alrededor de 28% se invierten en ampliar equipos, nuevas fábricas, carreteras. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite seguir construyendo una capacidad para crecer en el futuro. Es un nivel alto en América Latina. Es cierto que hemos tenido algunos retrasos este año, pero en la medida que logremos seguir manteniendo esos ratios altos, y ese es un reto importante, deberíamos seguir continuando con el crecimiento. No vemos una situación importante en términos de riesgos de devaluación, pero creo que el mayor riesgo que se enfrenta hacia adelante es el riesgo de la complacencia. ¿En qué sentido? El riesgo que identificar que lo que se hizo es suficiente para seguir aumentando el nivel de bienestar y el crecimiento continuo de la economía. Por lo tanto, si miramos hacia adelante, ¿en qué debemos enfocarnos? Primero, tenemos que seguir buscando que la economía se mantenga en un escenario estable, donde no tengamos inflación, donde no tengamos desequilibrio fiscal, donde no tengamos situaciones o tentaciones que involucren romper equilibrios básicos en términos de una administración sensata del país. Lo segundo supone un esfuerzo permanente en mejorar productividad. ¿Qué es productividad? En la práctica es hacer más con menos. Es decir, ser mucho más eficientes en aquello que hagamos, bien sea en tiempo, bien sea utilizando equipo más sofisticado, bien sea utilizando de manera más eficiente recursos escasos, el agua, por ejemplo. Por lo tanto, el reto viene en una mejora continua de productividad, en un componente, equipos y maquinaria, por ejemplo. Tenemos que seguir invirtiendo. Si ustedes vean, por ejemplo, lo que les mencioné hace un rato, salgan y den una mirada a las grúas, a las nuevas grúas que hay en el puerto, es un símbolo de lo que hay que hacer. Lo segundo,
es mano de obra. Tenemos, Alfredo lo mostró, tenemos un alto número de mano de obra cuyas capacidades de insertarse adecuadamente en una economía mundial pueden ser limitadas porque no tuvieron el acceso a la educación que ustedes están teniendo y lo han tenido. Por lo tanto, eso genera limitaciones para el crecimiento y hay algunas industrias que hoy enfrentan problemas de conseguir mano de obra calificada. Lo otro, que es tremendamente crucial, ustedes van a escuchar la presentación de Alberto, pero creo que hemos aprendido cómo manejarnos razonablemente en términos económicos, pero un elemento importante hacia adelante es cómo se maneja lo que se define de manera un poco difusa como las instituciones o la estabilidad de reglas de juego, o cómo la sociedad encuentra y resuelve sus propios balances, o cómo asegurarse que no me cambien normas de un día para otro sin la necesaria verificación, discusión, porque eso a su vez tiene costos bastante importantes para todos, ¿no? Lo que implica, por ejemplo, desarrollo institucional. Hoy estamos a puertas de un proceso de elecciones regionales y municipales. Hay 3 candidatos a reelección al gobierno regional que están en la cárcel. Fundamentalmente están en la cárcel o están acusados por corrupción y manejo de recursos públicos, que son el de Cajamarca, el de Pasco y el de Iquitos. Creo que ya salió de la cárcel el de Iquitos. Pero este último, el de Iquitos, por ejemplo, le acaban de encontrar que en su hoja de vida declaró que tenía una maestría en una universidad española que no existe. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son temas que tienen que ver con desarrollo institucional. ¿Cuál es la tolerancia de la sociedad frente a la corrupción? ¿Cómo elegimos a quienes nos representan y tienen que tomar decisiones? Los últimos 2 presidentes regionales del Cusco han sido destituidos, fundamentalmente por temas de corrupción. Uno está en la cárcel con una condena de 8 años y otro está con prisión suspendida de 3 años. Y esos son el tipo de dirigentes y políticos que nuestra sociedad está eligiendo. Entonces, el crecimiento va bien, pero en términos de desarrollo institucional creo que hay tareas que hacer. Y tenemos que tener claro cuál es el objetivo. El objetivo es que tenemos que buscar que la mejora de toda la población, del bienestar de la población, aumente, sobre todo de la más pobre. Durante los últimos 20 años el mundo ha cambiado aceleradamente. Muchos de ustedes no son lo que se llama nativos digitales. Mi hijo es nativo digital, el menor tiene 6 años, o sea, nació y ya veía una computadora. Ustedes probablemente cuando nacieron no, pero cuando yo nací, a mí me tomaban fotos con una marca que ya desapareció, a ustedes probablemente también, Kodak. ¿Sí? El cambio tecnológico ha hecho que toda esa forma como nos relacionábamos en términos de interacción con el mundo gráfico, interacción con tecnología, haya cambiado, y cosas como Betamax, VHS, Super 8, CD, y ahí me falta meterle USB y un disco de 2 o 3 teras de capacidad. Levanten la mano cuántos de ustedes conocen ese último logo que acabo de poner y cuántos entran una vez al día por lo menos. Levanten la mano, por favor. ¿Sí? Y levanten la mano, ¿cuántos entran a este logo más de una vez al día? Porque probablemente tienen teléfonos sofisticados y tienen planes de datos que los permiten. Pero si se dan cuenta, muchos menos levantaron la mano cuando yo mencioné Twitter. Al margen de eso, es importante mirar también el resto del mundo. Ustedes, los ciudadanos chinos, los jóvenes chinos, no tienen acceso a Facebook porque el gobierno lo impide. Entonces, tengamos claro también qué sucede en términos de esa competencia global. Y si uno mira este desarrollo tecnológico, ¿quién tiene ese reloj? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién dijo? Eso ha sido presentado hace 2 días, es el iWatch. ¿Sí? Y por lo menos había 2 o 3 de ustedes que sí sabían de qué es lo que había pasado. En ese sentido, estamos mucho más conectados al mundo. Y en términos de esa conexión al mundo, yo creo que el reto central que enfrentamos nosotros, y obviamente ustedes, es que los países estamos en una competencia mundial de crecimiento, mundial de bienestar.
Y por lo tanto, la mejora de ese bienestar, ¿de qué va a depender? De que seamos capaces de correr más rápido que los demás, de crecer más rápido que los demás, de invertir más y mejor que los demás, de educar más y mejor que los demás a nuestra población. Y creo que ese es un poco el reto difícil que tenemos y tienen ustedes. Gracias. Gracias Gonzalo. Ahora pasamos a la presentación que nos va a hacer Alberto Vergara. Alberto es politólogo investigador, él trabaja en la Universidad de Harvard, tiene muchas publicaciones, la última de ellas es Ciudadanos sin República, un libro que realmente les recomiendo que lo lean, es muy actual en nuestro acontecer económico, y también es columnista en la revista Poder. Él es bachiller de la Universidad Católica y ha hecho su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Montreal. Alberto nos va a hacer una presentación desde el punto de vista de nuestras instancias políticas y cómo se vinculan a nuestro desarrollo económico. Adelante, Alberto, gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a IPADE por la presentación. Realmente un lujo de evento. Me hubiera encantado venir alguna vez cuando estaba en la universidad en los 90 a un evento como este, pero era muy mal estudiante, así que no calificaba para poder venir. Y de hecho me parece fundamental que vengan y tengan esta diversidad de visiones sobre los problemas, desafíos, la complejidad de los retos que enfrenta el país. Porque creo que algo que es bien importante es superar. Siempre seguro han oído cuando te dicen, el gran problema del Perú es este, ¿no? El gran problema del Perú es este otro. No, pues no, el gran problema del Perú es que tiene un montón de problemas. O sea, y no hay una llave mágica, hay que resolverlos simultáneamente, hasta caóticamente, pero no hay una secuencia que nos va a llevar del problema más fundamental al más irrelevante, ¿no? Entonces, me parece bien que duden de esas lecturas tan generalistas. Hoy quiero hablarles de la relación entre economía y política. Y si quiero que de esta presentación se lleven una idea, es la siguiente. El desarrollo económico no genera necesariamente desarrollo en otras esferas del país, especialmente en el político institucional. Más bien, el desarrollo político institucional puede generar grandes beneficios para el desarrollo económico en el país. Es decir, lo que quiero es proponerles que por un rato revertamos la causalidad que se ha asumido en el Perú de los últimos años, de una reflexión centrada en cómo el crecimiento económico impacta en el país, trasladarnos hacia uno en que el desarrollo y el subdesarrollo político-institucional afecta al país como conjunto y, por tanto, a la economía, ¿sí? Pasarnos a otra forma de invertir la causalidad generalmente privilegiada en el país. Entonces, en el Perú siempre se ha creído que la política y la economía no solo iban en cuerda separada, como dicen los abogados, sino que en realidad era bestial que así fuera. Y la paradoja es que, efectivamente, la debilidad de la política, y cuando digo debilidad de la política digo irrelevancia de actores elegidos, tasas de sindicalización muy bajas, partidos de los más irrelevantes del continente, todo esto facilitó efectivamente el crecimiento económico. Las reformas económicas de los 90 se introducen de la mano de un gobierno autoritario, el de Alberto Fujimori, y en un contexto en el cual partidos, actores, sindicatos y todo tipo de opositor potencial a esas reformas era marginal. No fue así en otros países, donde más bien existían opositores al intento de esas reformas del mercado o su mantenimiento en el tiempo. Piensen en Bolivia y Ecuador con movimientos, sobre todo indígenas, muy fuertes. Si piensan en el sindicalismo argentino, también un opositor fuerte a ese tipo de política económica, o incluso si piensan en términos de Venezuela, al inicio, cuando recién se intentaron hacer las reformas, también con reacciones ciudadanas muy importantes. Aquí, por razones de distinto tipo y que no tengo tiempo de desarrollar, esos actores se precarizaron
estos potenciales actores opositores, y desde un gobierno autoritario se pusieron en práctica unas reformas de mercado a fondo que crearon un nuevo modelo económico que ha sido bastante exitoso, como se ha dicho y como vamos a ver en un minuto. Y su éxito, esta es la paradoja a la que alude en mi presentación, era funcional a la irrelevancia del mundo de la política, desde el cual no se podía construir proyectos opositores a esta nueva forma de entender la economía. Entonces, algunos... ¿sí? Esa es la idea. Entonces, un indicador breve de nuestro éxito, ahí tienen el crecimiento de Perú, es la línea que va por encima. Nuestro crecimiento económico comparado al de América Latina en general ha sido superior al de América Latina en estos últimos 13 años. Y si vemos también la construcción de reservas internacionales, que se han multiplicado a un ritmo exponencial, la reducción de pobreza, lo mostró Alfredo, también ha sido superior a la media latinoamericana. Es decir, en términos económicos, somos el alumno ejemplar, ¿sí? El chancón, el brigadier de la clase latinoamericana. Ahora bien, ¿qué tal si cambiamos los lentes y dejamos de compararnos en términos económicos con América Latina y lo hacemos en términos de la calidad de nuestros gobiernos, de nuestras instituciones, de nuestro Estado? Aquí lo que tienen son los indicadores del Banco Mundial, en donde están una serie de indicadores que aluden a las instituciones, al gobierno. Como ven, aquí ya no somos el alumno destacado, ¿no? Más pinta de repitente tenemos. En el único indicador donde figuramos por encima de la media latinoamericana es en la calidad regulatoria de las instituciones, lo que no sorprende, pues las entidades regulatorias generalmente están vinculadas al modelo económico. Pero en cosas tan básicas como estabilidad política y rule of law o Estado de Derecho, estamos muy por debajo de la media latinoamericana. Ahora, más grave aún que estar por debajo de la media latinoamericana es el comportamiento errático de nuestros indicadores. Es decir, mejoramos de un quinquenio a otro, luego caemos, volvemos a mejorar. No es porque podríamos venir de muy abajo, pero estar mejorando sostenidamente, y no es lo que vemos, ¿sí? Cuando comparas con los indicadores de Perú, que son siempre las 3 barras que están a la derecha de América Latina, uno ve que no tenemos una constancia en una dirección, ¿no? Es como palos de ciego, digamos. Ahora, ¿por qué debería importarnos esto? Porque lo que se ha repetido en el Perú desde hace 2 décadas es que si la economía iba bien, las otras dimensiones de la vida nacional ya irían enganchándose paulatinamente a las mejoras. Pero la evidencia nos dice que esto no ha ocurrido. Todos nos hemos enriquecido o desempobrecido, menos aquello que está llamado a arbitrar nuestra vida en común, que es el Estado y las instituciones. Y esto ya no solo es un problema político sin relevancia para las otras esferas, sino que impacta severamente en otras, especialmente en la economía, ¿sí? Es decir, ya no es cierto que la debilidad, la precariedad política favorezca poder seguir imponiendo un modelo económico, sino que ya podríamos estar llegando al límite de lo que les expliqué como la paradoja. Y para graficar esto, permítanme ponerles un videíto de cómo esta debilidad política de pronto se vuelve un lastre, un peso para la vida económica. Es un video de 40 segundos en el cual el premier de la época, que era Salomón Lerner, negocia con la gente que protesta contra el proyecto minero Conga, que como ustedes saben era un gran proyecto minero, $5.000 millones, tal vez el gran proyecto minero que tenía el Perú para los próximos años, y sí me parece bien importante ver cómo algo tan fundamental, hoy que el Perú está creciendo un punto menos de lo previsto, se negocia en estas condiciones de precariedad política, ¿no? Consulten. Si declaras el estado de emergencia no se va a poder consultar. Bueno, entonces dejen sin efecto ahora, consulten mañana, y si la base le dicen que no, nos avisan, vamos al paro otra vez. Mira, ¿Okay? no es así, Pepe. Sí, yo le doy 15 minutos a 20 minutos, llamen por teléfono, si no me retiro yo 8:30 de la noche. ¿Ya? No, es que, no, ¿sabes, César? Es que yo no puedo seguir discutiendo, ya, mira, yo no puedo seguir discutiendo todo el día, ¿ok? Ya hemos llegado a un acuerdo para dialogar, para llegar a acuerdos. Firmado que levantamos nuestro parte, la gente nos lincha a nosotros. Bueno, claro, a ustedes les reguarda, el ejército no hay ningún problema, pero nosotros ¿quién nos reguarda? Discúlpame que yo te diga,
Yo soy dirigente del gobierno nacional. A mí me linchan 29 millones de personas. A ti te linchan 1 millón de cajamarquinos. Pero a mí me linchan 29 millones de personas que ven que no hay autoridad en el Perú. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos en este video? Además de la institución del linchamiento, que es lo único común, la única institución permanente en la discusión es la del linchamiento. Es decir, del lado de la gente que se opone, esto es un micro momentito, pero del lado que se opone a este gran proyecto minero, lo que tenemos es una multiplicidad de microactores. Es decir, el presidente regional, el alcalde de Cajamarca, el presidente del Comité de Defensa de Cajamarca, jefes de juntas de regantes, ronderos, es decir, micropoderes que no son agrupados por nadie. No hay una persona con la cual negociar, o dos. A su vez, no tienen ninguna vinculación, por ejemplo, con el Parlamento Nacional. ¿Sí? No hay ningún partido del mundo nacional que esté vinculado al mundo de los subnacionales. Es decir, la desconexión entre niveles de gobierno es total. Ahora, yo no voy a caer en el limeñismo frívolo de echarle la culpa a las provincias, porque en realidad la precariedad también es del gobierno nacional. Es decir, es el señor que es primer ministro y su ministro del Interior que está al costado, no pertenecen a un mismo partido. De hecho, el ministro del Interior en ese mismo instante está serruchándolo, porque cuando vuelvan de ese viaje va a ser él el nuevo primer ministro, habiendo negociado con Ollanta para ser él el nuevo premier. Entonces, lo que quiero decir es que la precariedad es general. Y por primera vez, por lo tanto, estamos en una situación en la cual la precariedad política, que fue funcional para poder tener el éxito económico, deja de serlo. Es un lastre. ¿Sí? Y ese me parece el tema central, ¿no? De pronto se hace visible que, uy, la política importaba, ¿no? Que no era ni tan cierto ni tan bestial que la política no tuviera nada que ver con la economía. Esto. A ver, aunque me toca brindar algunas conclusiones a esta presentación, tengo más en mente una pregunta que una certeza, ¿no? O sea, ¿queremos ser ricos y sin ley o nos vamos a meter en la tarea dolorosa e incómoda de construir la ley? Porque en este país se han enriquecido todos los actores, menos los que deben mediar, canalizar, arbitrar la vida social. El otro día una amiga me contaba que estaba en un restaurante en la carretera y llegaron y los asaltaron, bajaron de un Audi supermoderno 4 tipos, los desvalijaron en el restaurante, salieron hechos una flecha y que llegó luego la policía en un Toyota destartalado que parecía salido de un episodio Risas y Salsa de los 80, ¿no? Y es realmente nada grafica mejor que esta situación en la cual la economía ha enriquecido a todo el mundo, menos a aquello que nos tiene que hacer vivir en comunidad, ¿no? De manera pacífica. Para terminar, y esto tiene consecuencias muy graves para la democracia nacional. Se puede crecer, pero el malestar contra el sistema político institucional en este país es radical y permanente. Tras 13 años de crecimiento económico sostenido y ejemplar, seguimos reprobados en lo que respecta a la consolidación de nuestra democracia. Y de otro lado, nuestra economía fuerte comienza a sentir el peso de una política muy débil o leve. Y lamentablemente, sin actores políticos fuertes, sin organizaciones sólidas, sin convicciones programáticas, será muy difícil salir de este círculo vicioso en el que estamos enarenados y que alguna vez Alfredo Torres describió como el crecimiento infeliz, ¿no? El desarrollo institucional, entonces, no se deriva necesariamente del desarrollo económico. Y yo debo decirles de una vez, porque sé que la pregunta llegará más tarde, no sé cómo se quiebra este círculo vicioso, cómo se desata este nudo denso. Pero al menos, me parece, tomar conciencia de su existencia en un país que se ha empeñado en negarlo ya sería un avance. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Nos deja un dilema en el cual reflexionar, pero como dices, empezando por tomar conciencia por él. Ahora pasaremos a una ronda de preguntas breves que le vamos a hacer a los
presentadores para profundizar un poquito más sobre sus presentaciones y lo que nos puedan compartir al respecto. Primero para Alfredo, nos mencionaste el tema del bono demográfico, de esta oportunidad, de esta nueva característica que se está dando, en la cual también se ve mayor participación de género, se ha dado una reducción de la pobreza extrema, un crecimiento de la clase media y media baja. En este auditorio de jóvenes que están por salir al mercado laboral, este contexto del bono demográfico, ¿qué oportunidades, pero a la vez qué retos les trae por delante? Bueno, creo que para entender el cambio hay que recordar, en el caso nuestro, quizá imaginar en el caso de ustedes cómo fue la vida de sus padres, una sociedad en la cual las familias tenían varios hijos. Las mamás, por lo tanto, tenían que ocuparse de cuidar a estos varios hijos y las familias vivían del ingreso generalmente de solo un integrante, que era pues normalmente el hombre, ¿no es cierto? El Estado, a su vez, tenía que pensar en construir escuelas, ¿no? Y en atender esta demanda de muchísimos niños. Pero eventualmente las familias crecían y estos hijos pues, se ocupaban de sus padres mayores. Así funcionaba la sociedad en el pasado. Hoy día, con el control de la natalidad, con el avance de la mujer en la vida económica, la situación ha cambiado y normalmente las familias trabajan padre y madre y tienen 2 hijos en promedio. Entonces, esto hace que la sociedad tenga hoy día muchísimo más gente trabajando. Ya no hay tanta demanda por escuelas. Algunos de los grandes colegios del pasado, colegios públicos, tuvieron, por ejemplo, que tener 2 turnos. Hoy día se vuelve a hablar de un turno, en parte porque ya hay aulas vacías. O sea, los colegios ya no tienen tanta demanda de niños para estudiar. En cambio, ¿qué cosa ha aumentado la demanda? Estudios superiores. Este mercado competitivo hace que los jóvenes que ingresan al mercado laboral y las jóvenes, sobre todo las chicas que normalmente son más estudiosas, saben que la educación puede ser un camino para avanzar en la competencia por el empleo y entonces hay una demanda creciente por educación superior, tanto universitaria como técnica, donde hay todavía una gran oportunidad en realidad por desarrollo, ¿no? Luego hay mayor demanda de servicios para familias cuyo ingreso pues, se ha duplicado, simplemente porque ya son 2 las personas que trabajan y claro, porque el entorno, la política económica lo ha permitido, ¿no? Entonces hay cada vez más demanda por servicios de educación, de salud, centros comerciales, oferta de bienes para las viviendas. Las viviendas se están equipando aceleradamente. Eso es un cambio que viene pues, con esta nueva formación que llamamos el bono demográfico, ¿no? El reto está en generar empleo para toda esta población que está hoy día en capacidad de trabajar y con ganas de trabajar, ¿no? Y ahí viene el problema que enfrenta el país, que si bien las empresas crecen y generan más empleo, todavía hay una tremenda masa de jóvenes y de adultos jóvenes que no puede entrar al mercado de estas grandes empresas y que tienen que crearse su propio empleo. Entonces ahí viene lo que se conoce como pues, el emprendedurismo, ¿no? Muchos de ustedes además tienen esa inquietud que es magnífica de generar su propia empresa y salir adelante. Pero este proceso es un proceso desordenado y donde las leyes no se han actualizado. Entonces tenemos leyes tremendamente restrictivas, por ejemplo, en el ámbito laboral, que hace que el costo de despido en el Perú sea muy costoso en términos comparativos con otros países, y eso termina generando, paradójicamente, una limitación para contratar gente, porque si uno de un momento dado tiene un crecimiento en el negocio, quiere contratar gente, pero no sabe si eso va a ser duradero o es temporal, tiene miedo de contratar porque si después no va a poder
retirar al personal excedente cuando baje la demanda, ¿no? Y entonces muchas veces estas pequeñas y medianas empresas optan por seguir en la informalidad para no complicarse la vida con las leyes laborales, tributarias, municipales, etcétera, que los acosan y que no les permiten desarrollar, ¿no? Entonces, el reto para la sociedad es ver cómo hacemos para incorporar a toda esta gran y pujante, digamos, generación de jóvenes que quiere entrar a trabajar, que está en capacidad de trabajar, pero que la sociedad todavía no está preparada, ¿no? El Perú no va a poder ser nunca un país desarrollado si seguimos siendo un país informal. Tenemos que formalizarnos, tenemos que respetar la ley, pero ese proceso es complejo. Yo creo que ahí está el gran reto pendiente, ¿no? Ok, gracias, Alfredo. Para Gonzalo, nos has mostrado una visión del desarrollo económico, del tema de infraestructura, de los niveles de inversión que se han dado para modernizar el Perú en general. Aquí el auditorio en su mayoría son muchachos destacados que están viniendo de las regiones. ¿Qué visión nos podrías dar desde el punto de vista de las regiones, de lo que ha sucedido, digamos, económicamente o de lo que falta por suceder en temas de inversión en infraestructura, y cómo se pueden ellos, digamos, aprovechar estas oportunidades que se están dando en regiones? Voy a poner un ejemplo para que resulte más claro. Lima tiene prácticamente 9-10 millones de habitantes. Alfredo mostró la foto y una foto dice más que muchas palabras. El tráfico y lo que genera en términos de pérdidas económicas es terrible. Y la ciudad ha estado prácticamente desconectada de lo que es resolver problemas urbanos. Uno de ellos el transporte. Y bueno, recién en los últimos años se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa si uno mira a estas ciudades, digamos, las más grandes pueden tener 800.000 habitantes, 700.000 habitantes, Arequipa, Chiclayo, Trujillo, ¿no? Y si uno junta Piura y Sullana, juntas, están otra vez alrededor de 800.000 habitantes. Entonces, primero en los ambientes urbanos que se han desarrollado y hay centros comerciales y hay más autos, etcétera, etcétera, y hay más actividad económica, comienzan a aparecer también problemas que ya los hemos vivido en Lima y no necesariamente sabemos si las autoridades locales están absolutamente conscientes de lo que representa manejar los servicios a la ciudad: transporte, seguridad, manejo de basura, residuos, bomberos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo una ciudad que crece muy rápido genera un conjunto de demandas que tienen que ser satisfechas. Entonces creo que, afortunadamente creo que todavía estamos a tiempo si logramos que las autoridades políticas a nivel regional o a nivel local tomen conciencia de los retos que eso les representa. Si uno extiende un poco más el ámbito ya de fuera de los alcaldes a los temas de regiones, hay muchas regiones en el país y hay muchas localidades en el país que tienen recursos importantes sin usar, vinculados a extracción de recursos naturales, sea minería, sea gas natural, y por lo tanto surge la posibilidad de, digamos, desencadenar procesos de inversión a nivel local que mejoren el bienestar de estas regiones y estas ciudades. Lamentablemente lo que hemos visto y mencioné al inicio, muchos de esos elementos están vinculados a ¿qué cosa? A corrupción. Entonces creo que hay un gran reto institucional en la tolerancia de la sociedad frente a la corrupción, o los propios mecanismos de transparencia desde la sociedad para saber a quiénes vamos a elegir. Por ejemplo, a diferencia del proceso de elecciones regionales en el pasado, hoy he visto una cosa que me ha llamado la atención. Por primera vez uno ve en la prensa reportes que dicen: estos candidatos no han declarado que tienen sentencia judicial. Y uno ve que hay un montón, creo que cerca de 1000. En las elecciones pasadas eso no sucedía, o por lo menos el nivel de información y transparencia no era tan grande. Entonces, creo que manejar ciudades que tienen crecimiento importante, regiones que tienen recursos, supone pensar en el ciudadano en que tiene que tener la basura, que se la recojan y obviamente se la cobren, que tiene que tener buenos servicios de agua y desagüe, que tiene que verse con previsión los temas de tráfico, o cómo se articulan esas propias ciudades con la infraestructura nacional que a veces se construye. Viene una carretera concesionada muy bonita,
pero a la hora que esa carretera se inserta en el ámbito urbano tenemos un desastre. ¿Sí? Por lo tanto, creo que hay retos a resolver. Ok, gracias, Gonzalo. Alberto, el tema más difícil, el desarrollo institucional, ¿no? Como nos has dicho, nos hemos ocupado del desarrollo económico, dejando de lado el tema del desarrollo institucional. Es un nudo difícil de desatar, como decías, pero de repente nos puedes compartir, digamos, de repente en otras realidades, en otros países, un poco, digamos, por dónde se ha empezado o dónde se ha puesto el énfasis para tratar de darle, digamos, al ciudadano un ámbito de vivir dentro de un Estado de Derecho, ¿no? O sea, ¿cuáles son, digamos, de repente los puntos por donde deberíamos de empezar o enfocar esta tarea que tenemos por delante? Sí, desde luego es la pregunta más complicada. Yo siempre cuando me preguntan si tengo por soluciones, digo, bueno, por eso no me meto a político, ¿no? Porque en realidad les tocaría a ellos tener las soluciones. Pero creo que algo bien importante, creo que es, y de nuevo, no sé si es una solución, al menos es una condición, es tener unas élites políticas que sean conscientes del problema y que puedan embarcarse en una serie de negociaciones, pactos, compromisos que te permitan apuntar en una misma dirección. Creo que los casos más destacados, diría yo, en el mundo de construcción democrática en los últimos años. Yo creo, por ejemplo, para pensar dos países que a mí me parece que han realmente consolidado su democracia, como son España y Brasil. En este momento los dos metidos en crisis económica, pero esto me parece importante decirlo, Brasil con recesión tiene una consolidación democrática mayor que la nuestra, creciendo 5%. Es decir, de nuevo, las cosas no van de la mano. Pero creo que en esos países lo que puedes ver, y esto puede sonar a una respuesta un poco conservadora, elitista, es que hubo momentos en que élite política, fraguada en partidos, decidió poner en práctica una serie de políticas, de pactos, de reformas que solidificaron esas democracias, ¿no? En el caso español, clarísimo, pues sabemos los personajes, Felipe González, Adolfo Suárez, el propio rey. Es un momento constitutivo de una madurez política de las élites en las cuales todas ceden un poco. El Partido Comunista acepta la monarquía, la derecha acepta que la Constitución española hable de nacionalidades. Y si piensas en el caso brasilero también, ¿no? Una élite política privilegiada, con unos líderes nacionales. Entonces creo que una de las principales tareas es, no sé cuál es la vía, pero convencer, construir ese esfuerzo de unas élites políticas que puedan empezar a darle viabilidad a esto y que no tengamos que estar permanentemente andando de bandazo en bandazo y en el cual cada elección se parece a la incertidumbre total, ¿no? Creo que yo siempre creo que yo siempre tengo la reacción de defender al ciudadano, al elector peruano, porque creo que en realidad no es cierto que los países tengan los gobernantes que se merecen, creo que tienen los que su élite política les ofrece. Y entonces ahí me parece que eso, yo diría que es eso, ¿no? Necesitamos una suerte de pacto primero por arriba que de alguna manera intente dar cierto orden a estas carencias, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, hemos tenido estas intervenciones de nuestros participantes. Creo que tenemos tiempo para tomar unas 3 o 4 preguntas del público para aquellos que se animen a hacerlo. Necesitamos que sean unas preguntas muy precisas y nos dicen a cuál de los expositores está dirigida. Así que si tenemos por ahí los micros, empezamos. A ver, ahí a la derecha, atrás. Hay un micro que haya por ahí, porque con las luces no veo. Veo la mano alzada. Buenos días. Ok, empezamos por acá.
Buenos días. Mi pregunta es para el señor Vergara. Y me gustaría preguntarle si usted cree que el futuro está en la educación y qué peso le da a la educación al crecimiento que debe tener nuestro país. Ok, muchas gracias. Vamos a tomar las preguntas primero y luego hacemos todas las respuestas. Me van a tener que ayudar porque con la luz yo no veo dónde están los micros. Perdón, la primera pregunta la hizo... ¿Cuál es tu nombre? Bueno, se fue el micro. Okay, seguimos. Bueno, también para el señor Vergara, soy Luis Jeremías de la Universidad del Centro, Huancayo. Le quería preguntar, ¿cuál es la influencia de estos juegos políticos, del juego de intereses y principalmente la informalidad, que es un factor muy fuerte a la hora de generar estas leyes que se necesitan? Muchas gracias. Acá en el centro hay varios, no sé si hay micros por acá. Hola. Por aquí. Por aquí a la derecha. Soy Brando Moscoso de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La pregunta también es para el señor Vergara. Digamos que el tema de la inclusión es un tema más o menos nuevo en la política y más o menos relacionando el tema de lo que ya habían conversado antes de la necesidad del crecimiento de la infraestructura a nivel nacional. ¿Cómo se relaciona la necesidad de infraestructura con esta precariedad en la institucionalidad que existe en el país? ¿Y de qué manera impacta en la inclusión, en la necesidad de incluir a estos pueblos a los que no llegamos y de los que no conocemos sus problemáticas? ¿Te quedó claro, Alberto? Inclusión e institución, ¿real? ¿Eso es? La inclusión relacionada a la falta de infraestructura con el tema de infraestructura. De infraestructura. Sí, con la institucionalidad. Gracias. Buenos días. Mi pregunta es para el señor Alberto Vergara. La luz no da ya, creo, ¿no? Bueno, ¿qué opinión, ya que usted mencionó en su ponencia un video en el que aparece el señor Xiomil Lerner tratando de negociar con el señor Gregorio Santos, y a la luz de los hechos, cuando ha transcurrido el tiempo, vemos de que yo pertenezco a la región Cajamarca, represento a la Universidad Privada del Norte. Vemos a raíz de los hechos de que el señor Gregorio Santos y su triunvirato, como son el señor Saavedra y el señor Arana, hemos sido parte de la población, se ha ido desencantando de un pseudo líder que ha guiado a cierta parte de la población en una lucha, digamos, por el agua. Pero a raíz de los hechos, ante una fiscalía y ante un caso muy bien establecido por la fiscalía, vemos de que el señor ha estado inmerso en actos de corrupción. Mi pregunta es muy concreta. ¿Usted cree que la población de Cajamarca ha merecido, como usted mencionó, una autoridad que actualmente se encuentra recluida en un penal y que se haya detenido el crecimiento económico en un momento en que la economía está en un proceso de desaceleración? ¿Lo considera justo? Muchas gracias. Nos tomaría solo una pregunta más, podemos tomar, ojalá para Gonzalo o Alfredo. No, Vergara también, porque el tema es el tema que interesa el civismo. Okay. O sea, interés político. La última pregunta. Buenos días. Bueno, la pregunta va dirigida exactamente al señor Vergara. Está claro quién robó el show. Sí. Creo que a todos nos preocupa la institucionalidad a partir de los niveles de corrupción que hemos podido ver a través de los medios de comunicación, y creo que cada uno en su respectiva región vive con alcaldes que están presos y con autoridades que lamentablemente no cumplen sus funciones a cabalidad. Lo que me preocupa es que la institucionalidad solamente se puede fortalecer en un sistema democrático, en un sistema nacional democrático, y el sistema nacional democrático a su vez se sustenta en partidos políticos. Lamentablemente lo que vemos son movimientos regionales y grupos electorales que se conforman un año antes o 2 años antes de una elección, y la población cae en el equívoco de elegirlos. A partir del sistema, o bueno, de la reforma
de los partidos políticos y cómo esto se está debatiendo en el Congreso de la República. Yo quería saber cuál era su opinión del señor Vergara y si es adecuado que solamente se estén preocupando en el sistema interno de elección de sus respectivos representantes, o también tiene que haber una preocupación de cómo estos partidos políticos instruyen y capacitan a su militancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Como vamos a proceder es, primero Alberto hará las respuestas a estas diversas inquietudes que han salido y luego haremos algunos comentarios adicionales, ¿no?, de Alfredo y de Gonzalo que puedan querer compartir. Adelante, Alberto. Yo no entiendo por qué dicen siempre que a los jóvenes no les importa la política, o sea, solo están interesados en la política. A ver, voy a intentar una respuesta. El futuro está en la educación, eso me parece, yo absolutamente convencido que es clave. El tema educativo es tremendamente fundamental, no solo, diría, y me parece bien importante, no solo para crear mejores profesionales, para tener gente mejor calificada. La escuela es, para usar una expresión de Constantino Carballo, el útero social. Es donde aprendemos quién es el otro, es donde aprendemos a relacionarnos. Y ahí yo creo que el Perú tiene un problema medular, que es en todas partes del mundo, en todas, hace 11 años que vivo fuera del Perú y he vivido en un montón de sitios, es normal que los muy ricos manden a sus hijos al colegio privado. Eso siempre va a ocurrir, en todas partes, así es. Lo que no es normal, y que sí ocurre en este país, es que solo los más pobres envíen a sus hijos al colegio público. Porque es ahí donde fracasamos en esta idea de construir espacios comunes que nos enseñen aquello que es la república en algún sentido, como este espacio político común que tenemos que compartir. Y no me parece casualidad que, paralelo a este proceso de, en algún sentido, segregación, claro, si lo más pobre de nuestra ciudadanía va quedando relegado a la escuela pública, ¿cómo se va a hacer presión sobre el Estado para que mejore la educación? Si todo el que mejora un poquito en la escala social abandona la escuela pública para irse a escuelas privadas, ¿de dónde surge la demanda por educación? Si no es de los propios interesados. Entonces, ahí hay un problema serio, que además corre paralelo, y Alfredo lo podría explicar muchísimo mejor que yo, en términos electorales, en los últimos años lo que tenemos es la gregarización del voto en el Perú también. Los ricos votan por los ricos, los pobres votan por los pobres. Hay una suerte de barreras sociales que van teniendo impactos que me parece bien importante romper, ¿no? Ya la apoteosis de eso es cuando había en los mítines de PPK hay una zona VIP, ¿no? Entonces, esta es la ideología de la desigualdad llevada pues, a sus mejores, realmente en un nivel nunca antes visto, ¿no? La influencia de la infraestructura en la inclusión es súper importante, es realmente una buena pregunta. El otro día, anteayer, almorcé en fin, con alguien que está en el Ministerio de Educación y me decía, entonces, hay la idea, ¿no? Vamos a poner laptops en los colegios. Listo, 30 laptops para ese colegio. Vas, las enchufas y el sistema eléctrico colapsa, porque no está preparado para que hayan 30 computadoras enchufadas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, habrán 30 laptops, pero los que las van a tener que usar de a 2, de a 3, ¿no? Lo mismo, ¿no? 1.700 colegios con laptops y no sé qué, solo 26 tienen banda ancha como para poder tener las... Entonces, tu deseo de inclusión se estrella contra unas condiciones de infraestructura bien duras, ¿no? Muchas veces somos reformistas sin las herramientas para hacer esas reformas. Y vinculado muy rapidito a un par de preguntas que una aludía a los presidentes regionales en Cajamarca o la alcaldía en los... Sí, la precariedad no está, la precariedad política e institucional no está reservada ni es monopolio de un partido o de un nivel de gobierno. Estamos ante algo que se ha sentado, es decir, el mundo de la antipolítica, si quieres, que comenzó claramente en los años 90, ha generado patrones de conducta, prácticas que se van asentando en el tiempo.
y que la gente comienza a jugar con las reglas del juego, que no serán las que queremos, no serán las instituciones liberales, democráticas, que a muchos nos gustan, pero son instituciones finalmente. Son, es decir, la práctica de antes de elecciones nos hacemos una coalición, como le llama Mauricio Zabaleta en un libro que va a salir ahora del IEP, coaliciones de independientes antes de la elección, y listo, con eso se compite, y así es. Y entonces son dinámicas que se van reforzando en el tiempo y que no son en general reservadas a un partido o a otro partido, a un nivel de gobierno o a otro. Espero haber respondido más o menos a las preguntas. Gracias. Alfredo, ¿algún comentario? Sí. Bueno, sin duda el interés mayor está por la política y con toda razón, porque eso es lo que no está caminando. A mi modo de ver, la gran pregunta que nos hacemos todos acá es cómo hacemos para mejorar la calidad de la política y de las instituciones en nuestro país. Y yo creo que eso tiene como tres rutas, ¿no? Un tema claramente es el de liderazgo. O sea, si ustedes revisan los países de la Alianza del Pacífico, con los cuales debemos compararnos ahora constantemente, el presidente Santos de Colombia o el presidente Peña Nieto de México, o los presidentes que ha tenido Chile a lo largo de los últimos 20 años, son gente muy preparada, que ha hecho carrera política, son políticos profesionales, pero son gente también con altos niveles de preparación académica y que ha hecho carrera como ministros, como gobernadores, antes de llegar a la presidencia. Y de esa manera, cuando llegan a la presidencia, son gente que llega ya con ideas muy claras de hacia dónde debe conducir su país y toma decisiones con mucha energía para sacar sus países adelante, ¿no? Entonces, claramente tenemos que estar más atentos y escoger mejor pues, nuestros líderes. Eso es parte del problema. Es terrible que los gobernantes lleguen a Palacio a aprender cómo funciona, digamos, el Estado, ¿no? Un segundo componente clave es el de el aparato mismo del Estado, o sea, el funcionario civil, o sea, el servicio civil. Este gobierno felizmente ha hecho algunos avances en ese sentido, pero todavía muy tímidos en lo que es la ley de servicio civil para tener mejores funcionarios. El Estado representa el 10% del empleo y es el principal responsable de proveernos seguridad, educación para la gente de menores recursos, salud también para la gente de menores recursos, que son la mayoría, infraestructura, etc. Entonces, no podemos vivir solamente apostando por la empresa privada, tenemos que mejorar la calidad del Estado. Entonces, es muy importante que prestemos atención y pongamos esfuerzos en mejorar la calidad de nuestros funcionarios públicos para que puedan hacer mejor su trabajo, ¿no? El caso de la policía es el más dramático, pero en educación, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo, todavía hay muchísimo por mejorar sin la menor duda, ¿no? Una cosa es que mejore, digamos, la cabeza y otra cosa es que los 300.000 maestros eleven su calidad, que es lo que todos necesitamos. Eso va a tomar esfuerzo, pero hay que hacerlo. Y el tercer tema, que es donde entran ustedes, es el de la sociedad civil, ¿no? El de la ciudadanía. Necesitamos tener ciudadanos y los ciudadanos tienen que participar. ¿Cómo participan los ciudadanos? Hay múltiples maneras. Participan directamente en instituciones, ¿no? Entran a los partidos políticos, entran a las ONGs. Hay ONGs, por ejemplo, en el sector de educación, ahora que se hablaba más de uno, de que hay que empujar la educación. Pueden entrar a Reenseña de Perú, a Crea Más. Se puede hacer mucho directamente en el campo que a ustedes les interesa. Ahora hay además la posibilidad de participar a través de las redes sociales, cosa que es una manera nueva de entrar a opinar y actuar e empujar temas que a todos nos interesan, ¿no? Empujar, por ejemplo, que el presupuesto público vaya en determinada dirección o denunciar candidatos corruptos que no deberían llegar a un puesto público. Hay muchas maneras de participar a través de las redes sociales y también específicamente para la gente que vive fuera de Lima y que enfrenta realidades más complejas como las de Cajamarca, participar para orientar a sus poblaciones. Porque lamentablemente en Cajamarca la situación
no ha mejorado y el señor Santos, a pesar de que esté preso, sigue teniendo un montón de respaldo electoral. Entonces, la batalla continúa, digamos. Ustedes tienen que involucrarse más en sus respectivos círculos para empujar sus convicciones y de esa manera el Perú podrá seguir avanzando. Si no hay un involucramiento ciudadano, el Perú no va a salir de este marasmo de informalidad y corrupción que es lo que frena nuestro desarrollo. Gracias. Gonzalo, ¿tus comentarios? Dado el interés por temas políticos, yo sí quisiera mencionar algunos aspectos que vinculan la política con el desarrollo de infraestructura, un poco en la línea de la inclusión que se mencionó hace un momento. O sea, creo que los momentos ideales que busca un político son aquellos donde está o rompiendo la botella o cortando la bandita de la inauguración de una obra pública y tiene un montón de cámaras y va a tener un montón de prensa, ¿no? Y obviamente a eso va acompañado, ¿qué cosa? La placa, ¿no? Fulanito lo hizo ahora, estaba en la puerta de la Escuela Naval y decía, esta Escuela Naval fue hecha durante el presidente tal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente a los políticos les interesa recordación, les interesa obra, y cuando uno mira, en el fondo, qué les interesa a los políticos es votos. Entonces, muchas veces, parte del desarrollo de infraestructura va dirigida a donde hay más población electoral. Y esa mayor población electoral está principalmente en las ciudades, no en las zonas más pobres o aquellos que quieren ser, llamémosle, incorporados a mayor bienestar. Entonces, ese es un primer tema, es cuál es el rol de los políticos en términos de la priorización y la selección de obras de infraestructura que se plantean. Y ahí puede haber un sesgo a veces medio regresivo, repito, porque se trata de mejorar la atención de servicios de infraestructura a aquellos que ya están en una situación más favorecida. Porque, repito, son más y dan más votos. Dicho esto, estos mismos políticos a veces tienen una predilección por la construcción de la infraestructura, hacer el edificio o hacer la obra o hacer las instalaciones de agua o electricidad, pero no necesariamente tienen el mismo cuidado por prever que existan suficientes recursos para el mantenimiento de esas instalaciones en el tiempo. Porque terminará su periodo político y luego vendrá otro, entonces el siguiente tendrá que mirar que efectivamente la infraestructura que se invirtió con plata de todos nosotros se mantenga en buen estado. Entonces, repito, a veces no hay ese adecuado balance entre la construcción de infraestructura y las condiciones de un mantenimiento apropiado en el tiempo, lo cual a su vez nos genera la dificultad de que aquello que se hizo se va a deteriorar, se va a caer y se va a tener que volver a invertir. Un tercer tema tiene que ver con la interrelación de las autoridades políticas y los niveles de precios que hay que cobrar a veces por el servicio. Agua potable es un caso. Las empresas de agua potable dependen fundamentalmente de los alcaldes. Hay un proceso de cambio en curso, pero todavía siguen teniendo un problema, una participación bastante activa de las autoridades locales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos déficit de cobertura de agua y desagüe en las áreas marginales de las ciudades, pero la población soluciona sus problemas comprando agua a comerciantes informales y cisternas, y en el fondo paga más por el agua, por metro cúbico, de lo que pagan aquellos que ya estamos conectados a la red. Y otra vez, repito, ese es un sesgo regresivo. ¿Qué se necesitaría? Probablemente subir los costos, subir las tarifas de agua y desagüe de aquellos que ya la tenemos, de forma tal que las empresas estén en condiciones de tener recursos para financiar la expansión de las redes y el servicio. Pero como subir tarifas es un tema políticamente impopular, puede suceder que a veces esté en un equilibrio perverso donde tenemos bajo nivel de servicio, baja cobertura y bajo nivel de tarifas. Las empresas de agua, repito, son un caso típico. Miren qué está sucediendo con buena parte de las empresas de agua a nivel nacional, de esta situación de equilibrio perverso. Por último, cuando pensamos en población que está lejos de las áreas urbanas y tenemos que llevarles servicios, tenemos que tomar en cuenta que nuestra geografía es difícil, o sea, tenemos un país geográficamente complicado,
Si uno mira la distancia media entre las principales capitales de departamento y hace el cálculo, hay más o menos 350 kilómetros de ciudad a ciudad, descontando la selva, por supuesto. Uno mira qué sucede, por ejemplo, en otra realidad, en Europa, y en 350 kilómetros uno está en otro país. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra geografía nos genera complicaciones importantes. Y no solo nuestra geografía, sino que nuestra población en áreas rurales está dispersa y tiene un nivel de ingreso relativamente bajo. Entonces, si yo deseo instalar la infraestructura para que tenga mayor acceso al bienestar, surge un problema. Alguien me decía de una empresa de distribución de electricidad, sí, vamos a áreas rurales, tendemos los postes, ponemos la conexión, llega la electricidad a la casa, y la familia, ¿qué hace? Prende la luz para ver dónde están los fósforos y apaga la luz. ¿Por qué? Porque, digamos, su capacidad de ingreso tiene un problema para disfrutar de manera adecuada de esa mejora de bienestar. Con lo cual, salvado todos los anteriores problemas, necesitamos un tema de diseño adecuado de subsidios a gente que no esté en condiciones de pagar aquello que cuesta. Y eso pasa por identificar quiénes son los que necesitan los subsidios, porque cuando uno comienza a poner subsidios, automáticamente surgen quienes quieren aprovecharse, quienes quieren recibir subsidios sin merecerlo. Por lo tanto, es un tema difícil que muchos gobiernos se han resistido a enfrentar. Entonces, yo diría que eso resume un poco una interrelación entre lo que puede ser, llamémosle, una economía de la infraestructura y el tema político. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos a nuestros presentadores. Básicamente nos dejan con estos mensajes claves de desarrollo económico. Sin desarrollo político institucional no es muy estable en el futuro. El tema de una verdadera inclusión pasa también por inversión en infraestructura y acceso a bienestar de la mayoría de la población, y los cambios demográficos que nos ha dado Alfredo, que nos dan esta visión de nuestro nuevo y cambiante Perú y la manera como debemos relacionarnos con él. Muchas gracias.